Buenas noches, estimados colegas, ¿cómo están? Vamos a empezar, ya estamos terminando los temas, vamos a ir con conocimientos pedagógicos generales y un poquito de inglés también. Ya calculo que la siguiente clase ya terminamos todo y empezamos de nuevo con reading, writing, speaking, con las habilidades, que es lo que viene más. Entonces vamos a recordar un poquito los conocimientos pedagógicos generales. Vamos a ver, la clase pasada me preguntaron, me hicieron una pregunta del Your Approach. Sí, me hizo la pregunta, ¿no? Que también entra Jimmy. Ok, pero igual vamos a decirlo, ya para que no quede dudas en esa parte que fue writing, cuando vimos el writing. Entonces, dentro del writing tenemos Your Approach, también tenemos Product Approach y Process Approach. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Entonces, el Your Approach es la intención de comunicarse. Es decir, es en general, como le decía la semana pasada, es de manera general. La intención de comunicarse con los lectores, escribir una actividad relacionada con el producto, es decir, lo que tú vas a escribir. Entonces, ejemplos del year son essay, story, letter, biography, etc. Ese es un year approach, es de manera general. Entonces, los estudiantes tienen que seguir patrones para poder realizar el writing. Y discussion based on the context. También van a discutir sobre el tema, un essay, qué parte tiene el essay, o cómo empieza una story. Ese es el year approach, que es de manera general. Entonces, dentro del writing tenemos el product approach. ¿Qué es el product? El product es cuando tú modelas. ¿Se acuerdan que hablaba en el writing del modelado? Tú tienes que tener en el writing el modelo que tú quieres que los estudiantes escriban, porque no es igual un essay que una letter. Entonces, tú tienes que traer a la clase ese modelo para que los estudiantes puedan ver los diferentes outlines, porque todos tienen una estructura diferente. Entonces, el product approach es eso, el modelado de lo que van a escribir. Entonces, students read the text, are drawn to linguistic feature. Entonces, el product approach es el modelado. El journal approach es en general lo que ellos van a escribir. Puede ser un essay, puede ser una carta, una biografía, etc. Y el process approach ya es cuando ejecutamos el writing. Entonces, enfatiza la necesidad de desarrollar la habilidad para planificar, proponer y evaluar soluciones. Dentro del process approach tenemos el pre-writing, que lo vimos, que es la lluvia de ideas, o el brainstorming también, según los autores. Tomamos nota, y luego viene, cuando ya tenemos la lluvia de ideas, el outlining. El outlining, que era la estructura del writing, ¿no? La estructura, si es un essay, está dividido en argumentos, o si es una letter. Cada writing tiene una estructura diferente. Y luego empezamos a compose, vamos a organizar esas ideas y a escribir la información, ¿no? Con el drafting. Luego de escribir la información, tenemos que ver los errores de los estudiantes, ¿no? Editing, ahí estamos los editing, correct mistakes, vemos la gramática, si el estilo está bien o no está bien el estilo que ellos han aplicado. Y finalmente publishing, cuando ya corregimos los errores. Entonces, son 3 momentos que tenemos en writing, que es el journal approach, que es de manera general los distintos tipos de writing que hay, el product approach, que es el modelado del writing, y el process, que es todo el proceso de writing que van a realizar los estudiantes. Entonces, ese es el writing, esa es la pregunta que me hizo la semana pasada Jimmy, ¿no? Me había hablado un poquito de los pros, del process, del product, pero el year era lo que tenía duda. Y el year es de manera específica, los diferentes tipos de writing. Ahora sí, vamos a empezar entonces con los conocimientos pedagógicos generales, el feedback. Vamos a recordar el feedback. ¿Qué es feedback entonces? ¿Qué retroalimentamos? Ok, es la tarea, retornamos la tarea, una actividad o una situación. Entonces, dentro del feedback tenemos retroalimentación descriptiva y retroalimentación reflexiva. La retroalimentación descriptiva en las casuísticas se elimina. O sea, es la alternativa referida a la retroalimentación cuando el docente explica, menciona, señala. Eso debemos de eliminarlo, porque nunca para un feedback el docente tiene que decirle, ¿sabes qué? Esta palabra está mal escrita, o ¿sabes qué? Eso está mal. No, eso no debemos de hacerlo. Esa alternativa completamente eliminada siempre. ¿Qué es lo que se busca en la retroalimentación? La reflexión del estudiante.
Entonces, en las casuísticas, la respuesta correcta va a ser siempre cuando el estudiante ya tenga de manera reflexiva la respuesta. Entonces, para que ellos reflexionen sobre la respuesta, el docente orienta, guía la acción mediante preguntas, ¿no? Entonces, de repente no le decimos, este es un error, ¿no? De repente la palabra, no sé, play está mal escrita. No, play está mal escrita, también lo has hecho con Y, es con I, o algo así, al revés, perdón. Entonces, de repente con una repregunta, play, is it correct? ¿Está correcto? ¿No está correcto? Entonces, de repente por ahí tienes que ver qué pregunta podrías brindar al estudiante para que él se dé cuenta que esa palabra o que el texto o depende de la retroalimentación que estés dando esté mal, ¿no? Esté en el error. Pero no tienes que decirlo, sino que ellos tienen que darse cuenta. Puede ser por preguntas, repreguntas, diferentes alternativas. Entonces, el feedback tiene que ser concreto, tiene que ser específico, dependiendo qué cosa vas a dar feedback. Y tiene que ser useful, ¿no? Tiene que ser útil para que mi estudiante pueda mejorar, porque la idea de dar un feedback no es que se quede en el error, sino que el estudiante mejore, ¿no? Es las formas de mejora. Luego, el feedback puede ser verbal, puede ser un feedback verbal, o de repente visual también, puede ser con sticker, flashcard, puede ser una chart también, o escrito, que es también lo más común, ¿no? Escrito. También cuando hacemos clases, también se manda por escrito también los productos. Cualquiera de ellos. Dentro del feedback, el constructive feedback, tenemos una técnica que se llama la técnica del sándwich. Vamos a leer un poquito acá. How to give constructive criticism. Begin with some positive comments regarding the situation in question. Give prizes for the person's strong point. Give the criticism for remind the person of their strong point. If I offer support in the areas for improvement and leave on a positive note. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la técnica del sándwich tenemos tres momentos. Primero, empezamos con lo positivo, decir lo positivo al estudiante. Segundo, le decimos el aspecto de mejora, que es la parte del sanguchito, la parte del medio. Y tercero, volvemos a decir lo positivo. ¿Por qué? Porque el estudiante, cuando tú ya le dices de repente el aspecto negativo, puede de repente sentirse mal, sentirse frustrado. Entonces, para eso tenemos la última fase de la técnica del sándwich, que es decir, de manera positiva, ¿no? Oye, sí, mira, esto está mal, o sea, esto podemos mejorar este aspecto, pero tenemos este aspecto de mejora, ¿no? Es decir, aspecto de mejora, siempre, no decir tienes este error, sino aspecto de mejora. Pero mira, si lo lograste, a pesar de que hay unos pequeños mistakes aquí, pero sí has podido recolectar has hecho toda la lluvia de ideas, has completado el writing final, has completado todo el essay con los argumentos. Depende del feedback. Pues tienes que dar un feedback positivo, luego lo negativo y luego nuevamente lo positivo. Entonces, ¿qué no debemos de hacer en un feedback? El shallow feedback, que es un feedback escueto, un feedback que no tiene un norte, o un feedback decir por decir, sí está bien o está mal. No, no puede ser un feedback muy escueto. Tampoco puedes utilizar un lenguaje complejo, porque el estudiante, recuerden que no todos tienen el mismo nivel de inglés, y la idea es que el estudiante te comprenda para que pueda mejorar. Si tú utilizas un lenguaje complejo, el estudiante no va a poder mejorar. Otra cosa que no debemos hacer en feedback, giving example of the student's mistake. The student discovered the mistake. No tienes que dar los ejemplos del error, como les dije. No tienes que decir, ¿sabes qué, Pepito? Esta palabra está mal hecha. No, el estudiante descubre. Y no imperative tampoco. No puedes mandar al estudiante a decir, tienes que hacer esta cosa o lo otro. No podemos hacer eso en un feedback, recuerda. Eso viene bastante en el examen. Ahora, vamos a recordar el Activating Prior Knowledge. ¿Qué hacemos con los conocimientos, la activación de conocimientos previos? Entonces, se entiende por saberes previos a la información sobre una realidad que tiene una persona almacenada en la memoria. El concepto como tal empieza a emplearse a partir de la segunda mitad del siglo XX por la psicología cognitiva, interesada en el modo en el que la mente humana procesa y almacena la información para realizar aprendizajes, partiendo de la existencia de saberes previos. Como dijo Ausubel en 1968, desarrolla la teoría del aprendizaje significativo de los saberes previos. Entonces, ¿cómo hago mi recuperación de saberes previos? Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo. Se activan al comprender o explicar un nuevo conocimiento, con la finalidad de organizarlo y darle sentido.
Algunas veces suelen ser erróneos o parciales, de repente usted no sabe mucho o sabe un poquito, pero es lo que el estudiante puede utilizar para interpretar la realidad que le estás dando en ese momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se construyen a partir de sus experiencias al querer explicar algún hecho o fenómeno cotidiano del mundo que les rodea. No siempre tienen sustento científico. ¿Por qué? Porque su experiencia de repente puede ser basada en sus valores, o de repente la experiencia no es científica, sino es en base a sus experiencias cotidianas también. Entonces, en algunas ocasiones son explicaciones que cada quien genera para mejorar una comprensión o algún hecho o fenómeno. Son resistentes al cambio, a la vez persisten en el tiempo. A veces cuando tú le dices al estudiante, hay un tema, el estudiante te menciona sus conocimientos, sus saberes previos, y muchas veces no quieren, quizás que les digas otra realidad, ¿no? Ellos se cierran en lo que ellos creen, pero a veces no es así. ¿Por qué? Porque es lo que ellos ya han estado inculcados, como así decir, ¿no? Pero ya cuando se rompe todo esto, cuando hacemos el conflicto cognitivo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver también. Entonces, en algunos casos son conocimientos implícitos, es decir, que no se manifiestan en que el estudiante dice o verbaliza, sino en lo que el estudiante espera que ocurra o predice que va a ocurrir en determinadas actividades. Esos son los saberes previos. Entonces, ¿cómo podemos realizar estos saberes previos? ¿Cómo hacer? Primero planteamos interrogantes, ¿no? Chicos, a ver, ¿qué sabemos de ese tema o de qué vamos a platicar? Ya, listo. Disculpen, me está cerrando la puerta, mucho bullying. Ok, entonces, plantear interrogantes a los estudiantes, relacionar con sus habilidades y destrezas y actitudes, partir de situaciones reales, crear condiciones para que ellos recuerden también, presentarles lo que va a aprender. Entonces, ¿qué estrategia podemos emplear? Diálogo entre docente y alumnos, discusiones con preguntas abiertas, análisis de problemas, casos. Puede ser pruebas de entrada también, para ver cómo vamos, qué conocimientos previos tienen sobre ese tema. Puede ser también. Pero es un poquito más, bueno, eso lo hacemos como la prueba de diagnóstico, ¿no? Al inicio. Pero de repente ya cuando son varios temas y necesitas saber los saberes previos de los estudiantes, tiene que ser mediante preguntas, ¿no? ¿Qué es lo más, más común? O otras estrategias también. Recorridos guiados o juego de roles también. Entonces, podemos hacer que observen imágenes, clasificar fotografías, de acuerdo con criterios propuestos por los alumnos, escribir una definición, dar ejemplos y responder preguntas. ¿Cómo saber si el proceso está bien realizado? Las acciones me están permitiendo explorar los saberes o recoger conocimientos previos. Entonces, cuando tú ya los estudiantes están dando la respuesta a lo que tú has planteado, entonces ya estás recolectando los saberes previos de los estudiantes. El tema a trabajar es cercano a ellos, y ahí tú puedes ir viendo qué estrategias, ¿no? Qué estrategias vas a ir armando con mis estudiantes. Entonces, incorporar elementos como familia, escuela, comunidad y otros aspectos. Entonces, ¿qué es lo más común en el examen? Es realizar preguntas. Esa es opción 1. Si en el examen te dice, a ver, recolectar saberes previos, realizar preguntas siempre será la opción 1. También en casuísticas vemos lluvia de ideas, diálogos, organizadores visuales también. A ver, he tenido un ejemplo. Vamos a leerlo. Juan, docente de Historia, Geografía y Economía, realiza una sesión de aprendizaje con los estudiantes de primer grado de secundaria sobre la vida de Miguel Grau. Faltando pocos minutos para terminar su clase, deja una tarea para su casa con la siguiente consigna: realizar una infografía sobre la vida de Miguel Grau, sin verificar que sus estudiantes dominen la elaboración de infografías. En la fecha indicada, solo 4 de los 30 estudiantes presentaron sus trabajos. ¿Por qué no habían presentado los trabajos los demás estudiantes? A. Juan generó poco interés en la presentación de sus tareas. B. A la mayoría de estudiantes le desagrada el área de historia, geografía y economía. C. Los estudiantes no encontraron suficiente información sobre Miguel Grau. O D. Juan omitió indagar sobre saberes previos de sus estudiantes. Yo les pregunto, a ver, aquí la alternativa es la D, y ese es un ejemplo del ministerio que lo he buscado. Pero, ¿estaría correcto que Juan de repente, o mejor dicho,
los saberes previos, ¿se dan solamente al inicio de la sesión o se dan de repente al medio o al final? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Porque aquí es una tarea. ¿Qué me dicen? Pero escríbanme en el chat. Los saberes previos se dan solamente al inicio, al medio, puede ser al final. Y pueden leer, voy a dar un minuto para que vuelvan a leer el ejemplo. ¿Ver? Porque acá justo lo he traído para hacer un ejemplo también de otro temita más. Muy bien, me hicieron los 3 tiempos. ¿Qué me dicen los demás? A ver. A ver, ¿alguna idea? ¿Cuándo se da el saber previo? ¿Solamente al inicio, al medio o al final también se puede dar la tarea? Estamos armando un conflicto cognitivo, creo. A ver, según su experiencia. Ya, también me dicen 3 momentos de la sesión. ¿Alguien más? Ok, tengo que me dicen 3 tiempos, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, el profesor Juan, para dejar una tarea, ¿no debió haber explicado primero qué era la infografía? ¿No debió haber hecho primero una clase, quizás de infografía, para poder dejar esa tarea? ¿Qué me dicen? O recién ahí podía haberlo explicado que es una infografía, más o menos. ¿Está bien? Miren, a mi parecer, desde mi punto de vista, para yo dejar una tarea, primero debió también de trabajarla en el aula. Entonces, si es comunicación de repente, yo debía de trabajar la infografía, ¿no? También. O haber visto que mi colega, porque recuerdo que todas veces se complementan, ya haya trabajado la infografía. Entonces, yo no puedo dejar una tarea si es que mis estudiantes de repente no han trabajado ese tema. Podía haberlo explicado entonces, claro, muy bien, o un moderado en ese momento, quizás, ¿no? Un moderado, pero así flash sería, porque el momento de cierre, recuerden que son pocos minutos, entonces podía ser un modelado flash también, pero a mi parecer debió haber indagado, o sea, con los otros cursos, si es que han llevado infografía, si es que han presentado tal o cual material, o qué tipo de tarea está dejando, ¿no? Que se complementa con otra área también. Entonces, eso para mí me parece un conflicto cognitivo, porque dejar una tarea que de repente nunca han visto es no sé, un poco escueto. Entonces, eso, los saberes previos generalmente, casi siempre en la mayoría, lo que vienen en los exámenes, se da al inicio. Al inicio, pocas veces se da al final, porque la ideal es que tú ya hayas trabajado con ellos. Esto, ¿no? Lo ideal es que en la tarea no tengas, que ellos tengan, ¿cómo se dice? Una vaga idea de lo que van a hacer, sino que ya ellos han debido trabajar este tema y ya deben saber qué cosa es, si no, no lo dejaríamos. A ver qué me dice el chat. Claro, va a causar dificultad. Entonces, generalmente, para los exámenes del ministerio, los saberes previos son al inicio, porque son 3 momentos: saberes previos, conflicto y luego el andamiaje, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Esto es un poquito de conflicto cognitivo, parece, ¿no? Este modelo. Entonces, a ver otro. El profesor Santiago va a trabajar en la próxima unidad didáctica las características de la narrativa oral. ¿Qué estrategia será la más adecuada para recoger los saberes locales de los estudiantes? Ok, características de la narrativa oral.
A, seleccionar un par de historias locales y dárselas a los estudiantes para que la lean en clase, no sería lo adecuado, ¿no? Porque ya estás trabajando, no estás recogiendo ningún saber previo. Ya están haciendo, ya están ejecutando, mejor dicho, la narrativa oral según las historias que van a leer. La letra B dice, invitar a un cuentacuentos para que relate a sus estudiantes el desarrollo de su quehacer literario. Tampoco, porque ya están en ejecución. Saber escribir es antes de que empiece todos sus conocimientos, antes de que empieces tú a plantear el tema, antes de que hagan preguntas, es antes. También la C, pedir a los estudiantes que dialoguen en grupos acerca de los mitos y leyendas locales que conocen. Ese sí es un saber previo, porque parte de lo que ellos conocen. Recuerden que los saberes previos es lo que el estudiante tiene conocimiento de ese tema, ¿no? Lo poco o lo mucho que tengan, o sea errado o no sea errado, ellos van a hablar, ¿no? Vamos a hacer la lluvia de ideas en ese momento, vamos a compartir con los compañeros, y ya luego el conflicto cognitivo, ahí se van a dar cuenta si de repente eso, saber previo estaba errado o no estaba errado, o se complementa, ¿no? Y ya completamos también con el tema de la sesión. Entonces, ¿qué es un conflicto cognitivo? Es el cambio conceptual o reconceptualización que genera en los estudiantes una situación contradictoria entre lo que ellos saben, sus conocimientos previos, y los nuevos conocimientos, provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y ajustado a la realidad, y sigue enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos. Entonces, es una distancia, ¿no? O relación entre los saberes que saben, los saberes que ellos ya traen de casa, o las vivencias, y el nuevo saber que le estás brindando, ¿no? Entonces, ahí algo pasó, como ahorita que hemos hecho el ejemplo, justo el ejemplo que vamos a ver de conflicto cognitivo, ¿no? Si el saber previo es en todos los tiempos o no es en todos los tiempos, si esa tarea debió estar ahí o no debió estar ahí. Ese es un conflicto cognitivo, ¿no? Rompe lo que tú creías, ¿no? Y al final de repente ya con la respuesta ya puedes tener ¿cómo se dice? Una visión más amplia. Entonces, cuando queda la duda, la incertidumbre, ahí es el punto de partida para la indagación, ¿no? Cuando, ay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era esto? Ay, qué interesante, no sabía, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí ya vamos a partir. Entonces, vamos a ampliar su comprensión y obtener la respuesta en el conflicto cognitivo. Entonces, se produce un conflicto cognitivo cuando se rompe el equilibrio cognitivo. El organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio, busca respuestas, ¿no? Que queremos la respuesta, claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es esta o la otra? Se plantean interrogantes. ¿Y qué nos toca a nosotros? Investigar, ¿no? Descubrir, ya se va a descubrir la sesión. Hasta llegar al conocimiento que le hace volver a nuestro equilibrio cognitivo. Cuando ya investigas, ya has planteado la sesión, ellos han trabajado diferentes aspectos, y ya tienen el nuevo conocimiento y ya lo han asimilado, ya, entonces ya volvemos a nuestro equilibrio, ya tengo un nuevo conocimiento, ya conozco sobre este tema, y luego ya nosotros hacemos otro conflicto cognitivo en otra sesión. Entonces, vamos a ver este modelo de conflicto cognitivo. Los estudiantes del aula de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensalada de verduras. Luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega a cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Entonces ya, cada mesa tiene su material. Luego le pregunta, ¿qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y lo remueven? Aceite con vinagre, no es aceite con agua. Los niños responden, se mezclan, se mezclan. Entonces, la docente les pide que viertan ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego lo remueven con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que, después de unos momentos, ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo el docente en la última intervención? ¿Será metacognición, conflicto cognitivo o saberes previos? A ver, escríbanme en el chat. Está easy peasy, ¿eh?
Yes? Daniel, ¿quería hablar, creo? Ah, no. Ya. Muy bien, ahora voy a revisar el chat. Muy bien, la letra B es un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque acá los niños pensaban, ¿verdad? Nosotros pensamos que era un modo, pero al momento ya de ejecutar la actividad, ya rompe todos los esquemas y nos quedamos, ah, no era así, entonces era de otra manera. No siempre es a través de una pregunta, puede ser a través de la experiencia también. También a través de la experiencia. Sí, no siempre se da a través de una pregunta. Como este modelo que es del ministerio también. Como ven acá en la mesa planteado ¿qué pasa? Bueno, le uno se pregunta en ese momento, pero al momento de ejecutarlo ya ahí rompe ya el esquema, ¿no? Entonces era de haber conflicto cognitivo. Ahora, ¿qué es un andamiaje? Vamos a ver los andamios que utilizamos, sobre todo en inglés, ¿ah? En inglés utilizamos un montón de andamiajes. Entonces, el andamiaje es el conjunto de ayudas, orientaciones e información que los estudiantes reciben. Estas ayudas facilitan el acceso a nuevos aprendizajes. No se debe explicar o describir los pasos, sino orientar o guiar mediante preguntas para que el estudiante mismo llegue al aprendizaje. El andamiaje es un proceso donde el docente guía desde el inicio, por ello la secuencia recomendada para realizar es la siguiente. Vamos a ver. Entonces, el andamiaje es un conjunto de estructuras o las actividades, las estrategias que tú vas a implementar para que el estudiante pueda lograr resolver de repente un producto, lograr desarrollarse en la sesión. Es el andamiaje. Entonces, no todos los estudiantes tienen el mismo nivel, ¿verdad? Sobre todo en inglés. No, en inglés todos los estudiantes no tienen el mismo nivel. Entonces, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a que los demás llegar a que más o menos se nivelen con los demás. Entonces, los andamiajes son ajustables y temporales. No quiere decir que todo el año te vas a pasar con el andamiaje, quizás a ciertos estudiantes, sino que tú ya le vas a ir quitando de a pocos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que se busca es que el estudiante tenga independencia. Es por ello que vamos a ir quitando de a poquitos, de poquitos. Quizás al inicio de la sesión puedes ponerlo, pero ya cuando repites de repente ese mismo tema y en otra sesión, ya ellos han practicado con ese andamiaje, entonces ya los puedes quitar. Porque ya supuestamente lo han estudiado, ya tienen un conocimiento previo. Entonces vamos a ver unos modelos de andamiaje. Recuerden que son todas las estructuras, actividades, estrategias que tú les vas a brindar en inglés. Por ejemplo, tenemos los scaffoldings. Los scaffoldings. ¿Qué es un andamiaje? Puede ser de repente las flashcards que tú le das y pueden hacer de repente también conversaciones, pero ya de repente no saben los nombres, pueden ir viendo las flashcards. O también, ¿se acuerdan que siempre les decía que cuando hacen vocabulario, podemos hacerlo en un librito o atrás del cuaderno, o de repente un mini book, también puede ser un mini book de vocabularios, que puedes tener en inglés. Entonces, esto es un andamiaje para que mi estudiante cuando necesite hacer un writing, por ejemplo, y acá está todo el vocabulario de la unidad. Ya lo tengo acá escrito. Tengo trabajado en oraciones, de repente en un list, y acá está todo, de repente, mini ejercicio que has realizado para que tu estudiante pueda lograr el objetivo de la sesión. Entonces, el andamiaje son diferentes estrategias, materiales que tú vas a utilizar para que el estudiante pueda lograr, pues, mejorar en la sesión. O de repente no saben, mucho speaking. ¿Se acuerdan que les dije que en los functional language es importante que los estudiantes de repente lo tengan en un wall en la pared en el salón, o de repente en un librito, para que por sesiones puedan trabajarlo, quizás por unidad trabajamos de poquitos también. O también podemos hacer así como estos bubbles, estos burbujitas, puedes poner acá los functional language también, o de repente prompts también para el speaking. Pueden coger un prompt y ellos pueden ir hablando también. Entonces, de una manera divertida, de una manera fuera de lo común, no tradicional. Entonces, tú le vas dando diferentes andamiajes, diferentes estrategias, diferentes materiales para que el estudiante pueda lograr el objetivo de la sesión. Esos son scaffolding. Entonces, vamos a pasar a la metacognición. La metacognición se puede dar durante o al final del proceso de enseñanza, es decir, entonces, ¿qué es la metacognición? Es la reflexión sobre el contenido del aprendizaje. Cuando ya terminamos de repente la sesión o quizás el producto, también podemos ahí hacer una metacognición. Generalmente lo hacemos al final, ¿no? Pero puede ser también durante, porque cuando presentan el producto, ahí le puedes brindar también, ¿ok? Ay, perdón un segundito. Ya.
Disculpa por la bulla. Ok, entonces, es la reflexión sobre el contenido y la utilidad del aprendizaje y las dificultades del aprendizaje mediante preguntas. Entonces, cuando veamos la sesión de un tema, generalmente preguntamos, ok, ¿qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué hicimos? A ver, todo lo que recuerdas. ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué utilizamos? ¿Qué estrategia? Inclusive cuando yo enseñé inicial hace años, a los pequeños iniciales les preguntaba, a ver, what have we done to do? ¿Qué hicimos el día de hoy? Cuéntame todo lo que recuerdas que hicimos. Entonces ellos decían, y contamos los números, vimos el clima, luego hacemos un storytelling, a base de ese storytelling subimos preguntas, hicimos una worksheet, y miren, pequeñitos de 3 o 4 añitos me decían. Entonces, depende cómo tú lo vayas trabajando con los estudiantes. Mientras más lo realices de manera, en cada sesión, a ellos se les va a grabar, ¿no? Al inicio de repente se pueden olvidar que es una metacognición, tú los haces recordar. Entonces, cuando ya que aprendimos, dígame lo que hemos aprendido en la sesión, lo que hemos realizado. ¿Cómo lo aprendimos? ¿De qué manera? Ah, hicimos una worksheet, o hicimos un listening de repente para la comprensión, o hicimos un reading. ¿Para qué me sirvió lo aprendido? De repente para la siguiente clase realizar una actividad de listening, para probar más estructuras. ¿Qué dificultades o problemas tuviste al aprender? ¿O cuál fue lo más difícil también? Ay, la gramática, o de repente ese nuevo vocabulario que no sabía. Entonces, ¿cómo podemos superar estas dificultades? Ellos te van a decir. Ah, voy a repasar entonces, voy a practicar en casa. Entonces, también dentro de la metacognición va un poquito las preguntas, como que de feedback también, como que se complementa. Porque en el te dices, ¿cómo puedes superar estas dificultades que tuviste? Ah, ya, de tal manera, estudiando, practicando en casa el vocabulario, viendo otros ejercicios, o de repente la misma puede mandar links también. Entonces, la metacognición es la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Cómo resultó fácil? ¿Fue difícil? O también, no solamente estas preguntas, sino, ¿qué parte te pareció más fácil o qué parte te pareció más difícil? A ver, cuéntame. Ah, entonces ahí los estudiantes te van a decir, ¿no? ¿Cómo lo puedo mejorar también y para qué sirve? Es metacognición. Luego, ¿qué tenemos? La motivación. La motivación es muy importante para desplegar toda la sesión. Si no tienes un estudiante motivado, uy, no olvídate, no vas a poder desplegar una sesión, o te va a hacer la vida imposible el estudiante, o te va a ver con sueño, y sobre todo en un curso de inglés que muchos a veces no les gusta, o se frustran. Entonces, depende de ti cómo lleves la motivación al aula, ¿no? Para que ellos te puedan agradar el curso, o sea, porque hay estudiantes que inclusive cuando yo he dado el curso me dicen, mira, a mí no me gustaba el inglés para nada, pero con tu clase me ha encantado, hemos jugado, hemos hecho diferentes actividades, qué bonito. Entonces, esas son palabras, ¿no? Que te llenan de satisfacción de tu estudiante. Entonces, tienes que buscar la motivación en ellos. Entonces, ¿qué es la motivación? Es el proceso permanente que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución de problemas en la unidad planteada, en su conjunto y sus respectivas sesiones. Se debe mantener en alto la motivación o el interés por la tarea también, que le exige al docente poner mucha atención a los aciertos y errores de los estudiantes, para que su acción incentivadora tenga base en las posibilidades de cada uno. Entonces, motivación para el aprendizaje. Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea, ¿no? Ustedes tienen que ver esa estrategia. Condiciones. Despierta y mantiene el interés de estudiantes por aprendizaje. Para motivar, el docente debe orientar los propósitos, contenidos, actividades de aprendizaje en función de los intereses y necesidades de los estudiantes. Entonces, yo tengo que conocer a mi grupo de estudiantes, ¿qué les gusta? De repente les gusta Pokémon. Yo creo que había un salón que tenía y le gustaba bastante los Pokémon. Entonces, ¿qué hice? Hice grupos, porque el trabajo grupal yo lo priorizo bastante. Tus grupos de Pokémon, ya Charizard es un grupo, acá está Pikachu, Bulbasaur, y tenía mi cartel, ¿no? De puntos, porque también era un salón muy difícil que tenía. Entonces, un salón muy difícil que tenía que trabajarlos mediante reforzadores positivos, como poner un puntito muy bien, pero no es de premio, ¿no? Sino un puntito. De repente trabajó en el grupo, terminó primerito, ok, un punto, y de repente al final de la clase quien tenga mayor puntos puede elegir una canción, o de repente después dar alternativas de break,
diferentes estrategias, ¿no? Entonces todos los niños emocionados porque querían ganar los puntos, ¿no? Porque en competencia sí, a ellos les encantan, a los adolescentes, a los pequeños también de primaria. Entonces, tienes que ver la manera de sus intereses, ¿no? Conocer a tus estudiantes. Yo me acuerdo que siempre enseñaba secundaria, pero hubo un año que enseñé inicial, no, primaria. Entonces yo nunca había enseñado primaria y yo estaba aterrada. Dije, Dios mío, ay, la verdad que no me hallaba mucho en cómo llegar a ellos. Entonces mi coach me dijo, tú tienes que, ¿cómo se llama? Sumergirte en el mundo de ellos. Y no lo había visto así de esa manera, pero cuando me dijo sumergir, entonces un poquito más los sigo conociendo, qué le gustaba, sus gustos. Entonces yo era una niña más en el aula. Y cuando ya me convertí en una niña más en el aula, toda la clase fluyó de la mejor manera y aprendí, ¿no? Aprendí que tengo que conocer a mi estudiante, sus intereses, sus necesidades para yo poder realizar y desplegar de una mejor manera mi clase. Entonces así, se va aprendiendo en los niveles. Yo paso por todos los niveles. Entonces, ha sido muy enriquecedor. Cada nivel es diferente, claro, cada uno tiene su estrategia, pero tienes que conocer a tu estudiante, qué le gusta. Voy a subir un poquito mi volumen, creo que está abajo. Un segundito. Ay. Ay, no se sube más. Hasta ahí nomás. Ya. A ver, diseñar actividades y procesos claros también, y diversos que permitan alcanzar los propósitos de aprendizaje y las metas personales de los estudiantes. Diseñar actividades de acompañamiento y ayuda que permita al estudiante superar sus dificultades durante el aprendizaje. Entonces, tenemos dos clases de motivaciones. Motivación intrínseca surge dentro de la persona, obedece a motivos internos, ejerce los intereses y las capacidades personales. Por ejemplo, hacer algo por autodeterminación, curiosidad, desafío. Entonces, es lo que se busca, ¿no? Que la motivación salga del mismo estudiante, de lo que a él le gusta, de lo más profundo de él. En cambio, la motivación extrínseca surge por incentivos externos. Ah, ya, entonces vamos a empezar la clase de chicos. El que desarrolla todo ejercicio le doy un chupetín, traigo sus chocolates. Entonces, eso es, ¿no? Hacer algo para obtener una recompensa o evitar castigo también, complacer o no desagradar a otros. No es la idea de la extrínseca, sino la intrínseca que parte de ellos mismos, de su motivación, de ellos, ¿no? De su curiosidad, el desafío que ellos quieren plantear. No la extrínseca realmente si das premios solo porque le das premios van a realizar actividades, no. Aunque, hablo un padre gigante, en salones difíciles, en salones complicados, en conducta, puedes empezar con motivación extrínseca al inicio, que ya después lo vas quitando, ¿no? Al inicio porque tienes que moldear. Entonces, para moldear yo puedo, quizás no con chocolates, ¿no? Pero yo puedo hacer, premios, recompensa, ay, ¿cómo se llama esa recompensa? De sentimiento, ay, no me acuerdo, no sé la palabra mente, pero más o menos de sentimiento. Por ejemplo, sacan una paletita que diga, muy bien lo hiciste, es un mensaje motivador bonito. Sobre todo con los estudiantes de grados bajos, les gusta. Puedes hacer un tarrito, muy bien, a ver, entonces el grupo va a sacar un mensajito bonito, o de repente un sticker, pero ese sticker no es un sticker de dibujo, sino es un sticker que dice, well done, good job, good effort, así. Al inicio puede ser así con estudiantes que tienen conductas un poquito difíciles de llevar. Entonces, pero esa es para estrategia de aula, ya de docente, no es que va a venir el ministerio. Para el ministerio, motivación intrínseca, sí o sí. No, aquí no, pero eso es como estrategia para nosotros. Pero igual se los comento, porque hay estudiantes que también ¿no? Es un poquito difícil, ¿no? Ajá, exacto. Sí, exacto, muy bien, mi hermana. Premios emocionales. Exacto. Muy bien, entonces motivación a los estudiantes. Hacerlos partícipes en el momento de la sesión. Eso es muy importante. Que para que los motives, a veces nos toca aulas muy difíciles, ¿no? O estudiantes difíciles que no quieren trabajar, con conducta difícil. Entonces tú los dejas de lado. Y no es la idea. Para que el estudiante le guste tu curso, tienes que involucrarlo. Porque si no, más se va a alejar, imagínate. Entonces, tienes que despertar su curiosidad apelando al factor sorpresa. A ver, chicos, ¿qué he traído el día de hoy? Cosas muy bonitas, a ver, adivinen qué te vamos a trabajar. Entonces, también parte de la motivación que tú también llegues al aula, ¿no? Intenta asociar las actividades de las clases con los intereses del estudiante. Deportes, música, cultura, ¿qué le gusta a tus estudiantes trabajar? Utiliza juegos y actividades tanto presenciales como online también. Ah, eso sí, puedes utilizar juegos tradicionales de repente en el aula,
Pero también tenemos que ayudarnos de la tecnología, ¿verdad? Quizás un Kahoot, un quiz, lo que nos ha enseñado la pandemia, también podemos seguir utilizando, que no se pierda, ¿no? Para hacer las clases más divertidas. Entonces, no siempre que sea tradicional, sino de una manera más emotiva, ¿no? Para que también tú también te diviertes ahí con los estudiantes. Entonces, introducir variedad en la organización y estructura de las clases. Cuando tú llegas al aula, y ya estás motivada, estás feliz de ingresar ya con material, y tú ves a los estudiantes jugar contigo, entonces es una satisfacción. Yo me divierto, por ejemplo, hasta me mato de risa. Hasta mi risa es un poco escandalosa. Y mis niños me dicen, ay, mi su risa. Ay, de verdad que no aguanto, chicos, pero me mato de risa con esa actividad. Ay, yo también, me dice. Entonces, así tú te involucras, ¿no? Te involucras dentro de la sesión con ellos. Entonces, ya es un mundo, ya es otro mundo, como se dice ya. Ya estamos ahí, como se dice, en el swim del inglés. Entonces, también la motivación de los estudiantes parte de la motivación del profesor. ¿Cómo llegas tú al aula, no? Porque yo me acuerdo que hace años, cuando estaba en el instituto estudiando inglés, a veces el profesor venía así desmotivado y a mí tampoco me daban ganas de hacer, ay, sí, ay, que quería que acabe más bien la clase, ay, no. Entonces, parte también depende del docente, ¿no? Cómo llegues tú al aula. Tampoco digo que seas un payaso, pero así con alegría, ¿no? Siempre de manera positiva, llegar al aula, con una sonrisa también. No sabemos detrás de los estudiantes qué puede estar pasando en casa, ¿no? Entonces, de repente, la escuela es el único lugar que ellos tienen tranquilo, un único lugar acogedor. No sabemos qué hay detrás de cada una de las familias que pueden tener los niños. Entonces, siempre es bueno que todo sea un ambiente agradable para ellos. Ya. Luego, ¿qué tenemos? Convivencia escolar. La convivencia escolar es importante. Como les digo, hay situaciones que hay estudiantes difíciles, de repente hay un salón un poquito complicado, pero siempre tenemos que apelar a las normas de convivencia, ¿no? Que siempre las trabajamos sobre todo en tutoría, pero también en cada curso hace sus normas de convivencia. Entonces, para establecer las reglas, los estudiantes deben mencionar los problemas por resolver. Muy bien, chicos, a ver, ¿qué problemas tenemos en el aula? Ah, mis, hay papeles en el suelo, no levantan la mano para participar. Entonces, ellos te van a dar los problemas. Y luego las sugerencias, porque la idea es que ellos lo hagan, ¿no? Hacer sugerencias y llegar a un acuerdo sobre qué reglas adoptar. Y luego, tenemos dos mecanismos para la convivencia, mecanismos positivos y mecanismos negativos también. Y esto viene bastante en el examen de conocimientos generales también de español. Por ejemplo, mecanismos positivos, promueve la autorregulación. Primero, cuando pasa un conflicto, ¿qué debemos hacer? Calmarnos lo primero, porque si están alterados jamás vamos a poder resolver ningún conflicto. Respirar. Pregunta al estudiante, ¿cómo se sintió en el momento del suceso? Inclusive hay instituciones que tienen ficha de reflexión con todos esos pasos. Ya. Si no lo tienes, lo puedes hacer tú, o si no, en ese momento les preguntas. ¿Cómo se sintieron en ese momento del suceso? ¿Qué harían si se pusiesen en el lugar del otro como se sintieron? ¿Cómo se sintieron? O sea, la empatía, eso tú tienes que trabajar bastante con el estudiante. ¿Y qué alternativas de solución propones para que este problema no se vuelva a suceder? Ellos tienen que, tú mediante esas preguntas, ellos tienen que dar tu solución. Entonces, se descarta completamente. Ay, pide disculpas a tu amigo, apretón de manitos y ya está. A ver, ya, ya, Pepito y Juanito se pelearon. Ya, la manito, por favor, listo, ya está. Y ahí quedó, no, porque ellos están molestos. Si tú no haces reflexionar, no va a cambiar. No va a cambiar la situación. Entonces, primero tienes que tomar conciencia de ellos, ¿no? Vamos a calmar, vamos a respirar un poquito. Entonces, ¿cómo crees que se sintió tu amigo al que le dijiste esa palabra de repente? Ah, mí se sintió de repente ofendido, se sintió triste. ¿Y cómo te sentiste tú? ¿Cómo se sintió tu amigo? Ah, yo me sentí así. Entonces, ellos van a ir al momento de reflexionar sobre cómo se sintió también la otra persona. Tú los estás ayudando a trabajar la empatía y además de ellos mismos reflexionar también. Entonces, ¿qué podemos realizar? Ah, mira, entonces ya de repente ya no podemos trabajar de esa manera, vamos a trabajarnos con respeto. Entonces, todo eso es un proceso, no es que de la noche a la mañana ellos van a reflexionar y ya, sino que poco a poco con las preguntas que tú le vas a ir dando andamiaje, como se dice, ellos van a ir cambiando, ¿no? Ya van a saber regular sus mecanismos. Otro que tenemos mecanismos negativos que no debemos hacer en el aula son mecanismos de maltrato, medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima. Eso sí descartado, chicos, porque a veces en el examen, bueno, en español viene más, dice, Juanito pasó una situación en el aula, ya, ¿qué hacemos? A, le llamamos la atención, descartado obviamente, o B, le decimos palabras ofensivas, o le gritamos, todo eso es descartado, no podemos hacerlo.
Entonces, a los que hablan mientras yo explico, por ejemplo, les voy a quedar su lonchera. Ah, no, tampoco te jalan en el examen, hasta te jalan en la, ¿cómo se llama? En la clase modelo. Tampoco puedes hacer eso. Entonces, advirtiendo sobre las sanciones y consecuencias, dar órdenes de forma impositiva, tampoco puedes hacerlo. Controlar excesivamente el actuar de los estudiantes o dar recompensa o premio material por el buen comportamiento, tampoco. Entonces, cuando es tu clase modelo, los mecanismos a utilizar, si en ese momento hay algún suceso, porque puede pasar cualquier cosa con los estudiantes en una clase, entonces tú tienes que apelar a eso, ¿no? Mecanismos positivos, a hacer una reflexión en todo momento. No gritar, no decir, sabes que te quito, no castigar, todo eso es descartado completamente. Muy bien. Entonces siempre debemos de apelar a la empatía, todo es empatía. Y van a verlo bastante en las casuísticas de conocimientos pedagógicos en español. En inglés un poco, pero también por ahí va. Entonces, capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas, es ponerse en el lugar de los demás y compartir sus conocimientos. Preguntar a cada estudiante cómo se sintió, luego de ayudar a descubrir qué comportamiento suyo podría haber causado el problema y pedirles que compartan lo que esperan unos de otros. Entonces, eso es lo que nos falta bastante también ahora, pues, en los ciudadanos que son adultos. Empatía, no hay empatía, no se ven mucho sus valores. Entonces, nosotros tenemos la tarea de formar a esos estudiantes empáticos, ¿no? Para que cuando sean adultos, esta realidad ya se voltee, ¿no? Y a formar personas más humanas. Entonces, recuerden que a veces todos los estudiantes no vienen de lugares diferentes, todos los estudiantes vienen de lugares diferentes, de diferentes valores, pero lo que un docente le inculca muchas veces le marca bastante al estudiante. Entonces, podemos ir cambiándolos y moldeándonos de esa manera. Ahora vamos a empezar con las casuísticas, el periodo de conocimientos y también de inglés. Vamos a empezar, a ver, un segundito. Por acá estaba. Ya, vamos a analizar. Empezamos entonces. Conocimientos pedagógicos generales. 63. Me voy a subir un poquito. Ya, aquí está. Here is the email Jorge and other students wrote. From Jorge to Zulema. Subject, visit in New Year's Eve. Hi, Zulema. I invite you to celebrate New Year's Eve in my house in Peru. We celebrate New Year's Eve in December. We do party and dance. People use yellow clothes. We cook chicken and drink wine. We ate grapes at 12. You have fun. Take care, Jorge. Jimena wants to give Jorge constructive feedback. Vamos a dar un feedback constructivo. Vamos a recordar el feedback que hemos visto. So, that he reflects on his mistake. Mira, justo acá ves, en el ministerio, en las alternativas te dicen la respuesta. O sea, lo que tienes que hacer, reflex. Vamos a reflexionar. Recuerden, feedback es reflexivo. Vamos a reflexionar. Yes? Any question? ¿Sobre el micro? Ah, ya, no. Okay. Which of the following pieces of advice is more appropriate for Jimena's purpose? Queremos el más apropiado. Ok. Letter A. The content of your writing is okay. However, there are some punctuation mistakes in it. I have included commas and periods where necessary. Letter B. The message is clear, but you haven't used commas and periods adequately. Remember, commas help you separate clauses and periods, introduce new ideas. Letter C. The purpose of inviting someone was achieved. On the other hand, what do you think about punctuation? How can you improve the following of your message? Un minutito para leer, dígame cuál descarta. Queremos el more appropriate. Constructive fit. ¿Cuál descartaría? Letter A, B, or C.
A ver, una respuesta en el chat. Ok, letter B, discard. Ajá, muy bien, mi Jennifer. ¿Qué más? A ver, los demás. Do you agree? ¿Estamos de acuerdo? A and B, discard. C is the answer or not. A ver, escríbame en el chat. Si quieren un momento más para que lea. No more answer in the chat. Okay. We are going to discard. Ven. Ajá, good job. Excellent, David. We are going to discard. A ver, con verde. Yes, leather. Dice, the message is clear, but you haven't used commas. And periods adequately. Remember, commas help you separate clauses and periods. Pero acá le estás diciendo ya la respuesta. ¿Y qué dijimos? Que en un feedback tú no dices la respuesta, ¿verdad? Y la B es similar a la A, porque dice, the content of your writing is okay. However, there are some punctuation mistakes. Aquí ya le estás diciendo los errores. Y recuerda que en un feedback tú no le dices la respuesta al estudiante. ¿Qué deben hacer en el feedback? Que ellos reflexionen. ¿Y cuál es la respuesta correcta? La C, porque dice, the purpose of inviting someone was achieved. Ah, mira, empieza con un feedback positivo, ¿verdad? Ya, más o menos la técnica del sándwich. On the other hand, what do you think about the punctuation? Acá le estás preguntando. How can you improve the following of your message? Acá te hacen la pregunta para que él reflexione. Ah, entonces, ¿qué pasa? Entonces mi puntuación está mal, va a decir el estudiante. Oh, y ya, entonces ahí recién va a empezar a pensar, a reflexionar. ¿Y qué es lo que me piden? Reflect mistakes. Van a reflexionar. No es que tú le des la respuesta, sino que ellos tienen que reflexionar. 63, letter C. Muy bien, excelente. Vamos con Diana. Acá hay la D. Ah, no. Sí, ya. Continúo. Okay, Franco's second grader have been practicing describing family relationship. He showed the students a picture of family tree. Vamos por allá. Okay, describing family relationships. He shows the student a picture of a family tree and tells them to describe the family relationship orally using possessive pronouns. Okay, describe the family relationship orally using possessive pronouns. The students practice in pairs, and then the teacher calls on volunteers. During the practice, one student comes up with the following example. For example, Homer is Lisa's father. Aware of the situation, Franco wants to use an appropriate technique to correct a student's mistake on the spot. Given Franco goals, which of the following action is more appropriate? ¿Cuál tendría que utilizar Franco? Homer is Lisa's father. Aquí debería haber un apóstrofo, ¿verdad? Para indicar posesión. Letter A. Indicate a mistake by saying that's not quite right. Then ask another student to say the correct form. O sea, le dice a otro, siempre le dice que está mal, le dice a otro que diga la respuesta. Echo the student's sentence, emphasize the mistake to draw the learner's attention to it. Then ask the student to say the sentence again. Or letter C, ignore the student's mistake and let him finish. Then, when all the students finish participating, remember then the use of the apostrophe to indicate possession. A ver, 1 minute to read, ¿y cuál descarta?
I'm going to read the chat. Okay. Letter A and B, me dice Jennifer, podemos decir letter C, o es el otro. A ver, right, please. Bien, vamos a descartar, a ver. Dice en el chat. Ajá, ok. Muy bien, entonces, letter A me dice, indicate a mistake by saying that's not quite right. Entonces, estás diciendo ya está mal. Entonces, no, recuerda que en el feedback no podemos decirle eso. Tienen que descubrir. Descartado letter A, muy bien. Letter B. Echo the student sentences, emphasize the mistake to draw the learner's attention to it. Then ask the students to say the sentences again. Or ignore the student's mistakes and let him finish. Then, when all the students finish participate, remain the use of apostrophe. Igual, cuando tú recuerdas, le estás diciendo, ¿verdad? Ah, no están descubriendo. ¿En cuál más o menos están descubriendo? ¿En la letter? ¿En cuál descubre? Porque la letra B se repite las oraciones, enfatizando. No que le estás diciendo el error, ¿eh? Ah, muy bien, letter B, the answer. Letter B. En cambio, la estás ignorando, dice. Bueno, recuerden que en un feedback tú no le puedes decir, ya chicos, entonces vamos a recordar esto, porque le estás diciendo ya el error, ¿verdad? Si no, en cambio, en la letra B, no le dice directamente el error. Entonces, vamos a repetir, muy bien, a ver de nuevo, entonces ahí solitos se van a dar cuenta del error. Muy bien, entonces 51 letter B. A. A teacher noticed that one student is making the following mistakes. Flight 309, go to Paris. Sería goes, ¿verdad? What should the teacher do to correct the mistakes? Vamos a corregir los errores. Nuevamente, feedback. Ok, este es el error, flying, goes to Paris. Sí, tiene que ser goes. What should the teacher do to correct the mistakes? ¿Qué debemos hacer? Letter A. The teacher lets the student finish. Then he asks him to write the conjunction of the same verb with different pronouns. Letter B. The teacher repeats the word wrong, utterance clearly, fly 309, and waits for the right tense from the students, similar a la 51, ¿no? Letter C. The teacher corrects what the students say after the student finished his participation. D. The teacher interrupts the student, and asks the rest of the class to correct the mistakes. A ver, ¿cuál descartan? Hay varias para descartar al ojo, ¿ah? A ver. Ah, ya, la 51 es letra B. Igual, abajito de la hojita están todas las claves. No se preocupen, abajito están todas las claves. A ver, ¿cuál descartarían en 81? ¿Cuál descarta?
Baseline o descarta. Recuerda que en el feedback tú no puedes decirle que está mal, no puedes interrumpir en ese momento y decir, ¿sabes qué está mal? Esto de aquí. No, eso no está permitido. ¿Cuál descartan? Hay varias para descartar. A ver, voy a leer el chat, tengo que incluir el chat. Ok, Vianney discard. ¿Qué me dicen los demás? La D, of course. Yes, está muy bien. The teacher interrupts the students. No podemos interrumpir. Y encima le decimos a los demás que lo corrijan todavía. No, imposible. ¿Cuál otra? A ver. Yo voy a descartar la A. Porque termina y siempre se hace confusión. ¿Y en qué momento hace la reflexión? No hacen ninguna reflexión en la A. ¿Cuál es la respuesta? ¿Letter B o letter C? The teacher repeats the wrong utterance clearly. Flight 109 and waits for the right tense from the students. Es similar a la anterior. ¿Eh? Letra C. The teacher corrects what the student said after the students finish his participation. El profesor tiene que corregir. El profesor no corrige, recuerden el feedback. Ellos tienen que buscar la respuesta. Muy bien, entonces en el chat ya hay la respuesta. Letra B. Porque tú le dices, ok, 309. Y como diciendo, ¿qué verbo va, chicos? Ah, y ellos se van a dar cuenta que este verbo que se habían puesto ahí no era de voz, no era otro. Recuerda, el profesor no interrumpe, el profesor no dice la respuesta en el feedback. Tampoco utiliza el lenguaje complejo. Muy bien también, Miss Elizabeth. Excelente. 74. Vamos con 74. Vamos a bajar un poquito. Ya. 74. First, Karina wants to active her students' prior knowledge on the topic. Muy bien, ¿no? Ya el conocimiento previo. Ok. Muy bien. Giving the teacher purpose, which of the following activities is least appropriate? La menos apropiada. No es la más, la menos apropiada. Para activar el conocimiento previo. A ver. Letter A. Play a video about free activities people usually do. Tell the students to identify the name of those activities and write them down in their notebooks. Call on some volunteers to share their answers. Letter B, write free time activities on the board, okay. And tell the students to think of all the words they can relate to that phrase. Invite some students to go to the board and write the words they thought of. Letter C, show the students some picture of free activity and ask the students which of those activities and or others they do in their free time. Have them exchange ideas and then call on volunteers. ¿Cuál es la menos apropiada para activar un conocimiento previo? A ver, vuelvan a leer y me dicen cuál descarta. 1 minute.
A ver. Ajá. Muy bien, la letra B. Muy bien, yo también descarto la letra B. Está excelente. Porque dice, write free time activities on the board. Escribes las free time activities y los estudiantes van a pensar todas las palabras que ellos pueden relacionar. Van a pensar en las palabras que ellos van a relacionar con esa frase. Entonces, ahí se va a activar su conocimiento previo, ¿verdad? Todo lo que ellos saben. Muy bien, escribimos. Está muy bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Letter A o letter C? ¿Cuál otra sí activa el conocimiento? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Letter A o letter C? Ok, me dicen cuál es la menos apropiada para activar el conocimiento previo. No es la más apropiada, la menos apropiada. A ver, díganme. ¿Letter A o letter C? Vamos a analizar, ¿ok? Ok, me dicen la C. Don't worry, vamos a ver. Vamos a ver la A. La C, vamos a ver la C. Dice, show the students some picture of free time. Muy bien, le vas a mostrar imágenes sobre free time, ¿verdad? Sobre actividades de free time. Entonces, ask the student which of those activities or they do. Les vas a decir, ¿cuáles actividades han hecho ustedes en su tiempo libre? ¿Cuál de esas? A ver, cuenten. Vamos a intercambiar información sobre esas actividades que ustedes han hecho en su tiempo libre. O sea, una actividad que ellos han realizado, que ellos tienen conocimiento. En la A me dice, vamos a poner un video sobre las free time activities que las personas hacen. Decir a los estudiantes que identifiquen el nombre de esas actividades y que escriban en sus cuadernos nada más esas actividades del video, no de su experiencia. Call on some volunteers to share their answers. ¿Cuál es la respuesta? ¿Letter A o letter C? Parece un poquito de instructor mayor, ¿no? Pero la respuesta es letter A. Porque, como les acabo de decir, aquí van a ver un video. Está excelente, muy bien, un video, todo muy bonito. Pero van a escribir sobre el video que están viendo. O sea, lo mismo que ven en el video, lo mismo lo van a reproducir y escribir. No están teniendo un conocimiento previo de ellos. El conocimiento previo es algo de ustedes. Algo que ellos pueden haber aprendido por tradición, en casa, en base a una experiencia. En cambio, la letra C sí es un conocimiento, sí es una actividad de conocimiento previo. ¿Por qué? Porque acá me dice que ellos van a hablar de ellos mismos. O sea, tú vas a poner las imágenes del free time, ya, ok, les estás dando las imágenes, pero ellos van a hablar de esas actividades que ellos han hecho en su tiempo libre, que ellos mismos han hecho, de su misma experiencia. Entonces, 74 es letter A. ¿Ya? Recuerden, mucho cuidado con lo que mencioné. Recuerden que es least, es el menos apropiado. Este es el menos apropiado, porque solamente van al video y van a reproducir lo que han visto nada más. No es un conocimiento previo. Lo mismo en el video, lo que ya están viendo, lo van a reproducir. En cambio, acá sí. Tú les vas a poner las imágenes y ellos, según su experiencia, lo van a hacer. ¿Ya? Muy bien. 66. No, 56. The teacher is about to start the class on the topic I wish I had started. Esto es un poquito de conocimientos que son con trampa. Poquita vez. Pero no es difícil, ¿ah? Con la teoría ya sobrado las. A ver. The teacher is about to start the class on the topic I wish I had studied more. Which of the following activities is appropriate to active the prior knowledge? Vamos a tener nuevamente el conocimiento previo sobre esto de aquí. Recuerden, conocimiento previo tiene que ser sobre la experiencia, el conocimiento que nosotros hayamos tenido antes de eso. Ya. Letter A. Make students talk about a time they failed an important exam. Aunque hay una experiencia, puede ser.
Letter B, make students share some tips on how to organize for an exam. Letter C, make students write a list of subjects that they consider demanding. Okay. Letter D, make students share how their parents encourage them to study more. Es una experiencia que de los padres. Ya. ¿Cuál descartan? Léalo un momento más. ¿Cuál descartan? Muy bien, vamos a descartar. Muy bien, yo también descarto la D. Make students share how their parents encourage to... O sea, aquí están compartiendo cómo sus padres, la experiencia de los padres, cómo los animan los padres a ellos. Pero no es una experiencia de ellos. ¿Qué más? A ver. Chan, chan, chan. Me dice el letter B. Muy bien. Make share some tips. ¿Qué tienen que ver los tips de cómo organizar un examen con la experiencia? No. Esto no tampoco, muy bien. ¿Cuál es la respuesta? ¿Letter A o letter C? Make students talk about their failed and important exam? ¿O make students write a list of subjects they consider demanding? Muy bien, Miss Lisbeth. Do you agree? ¿Qué me dicen los demás? Yes or no? Letter A is the answer. Very good, Miss Jennifer. Yes, letter A, porque es la experiencia de ellos, ¿verdad? La experiencia que ellos han pasado. En cambio, no tiene nada que ver. Students write a list of subjects they consider. ¿Y qué tiene que ver los subjects? No estamos hablando de lo que tiene que ser la gramática, nada de ello. Estamos hablando de conocimientos previos, o sea, de una experiencia que ellos han tenido, no un conocimiento anterior. Entonces, para que hablan sobre the failed and important exam, si es una experiencia anterior que ellos han tenido, van a conversar, ¿verdad? Esa es la respuesta, 66, letter A. Vamos con 67. Voy a bajarla ya porque es un poquito largo. A ver, voy a bajarla para que puedan leerlo todo. Todo completo. Ya. Ahora sí. A ver, 57. The teacher is about to work on describing past events. Muy bien, vamos a trabajar entonces en past events. Muy bien. He wants to conduct a cognitive conflict. Vamos a hacer un conflicto cognitivo. To explain the difference between regular and irregular verbs. He has prepared some lexical cards for this session. L1, I played soccer with my dad and my friend yesterday in the park. And my team defeated the other one 3-1. L2, after that, we went to the grocery store and we drank lemonade in order to create cognitive conflict. Which of the following strategy is more appropriate?
Perdón, el micro estaba apagado. Hasta prendido. The teacher shows L1 and L2. His students and asks them to find the pronouns and the verb. He explained that the conjunction form is the same for all pronouns. After that, the teacher shows two lists with some regulars and irregulars verbs for the students to read aloud. Okay? Letter B, the teacher shows L1 to his students and asks this question. What did they do in the park yesterday? Where did they go afterwards? The teacher elicits and checks the answer. Next, he shows L2 and asks them to continue the story combining both kinds of verbs. Van a continuar la historia. Letter C. The teacher shows L1 and asks them to find the main verbs. They realize that verb with ed and the N refers to the simple past. Then he showed L2 and asked them to find the main verb. Afterwards, he asked what happened to the verbs. Recuerden que en el conflicto cognitivo experimentamos también algo, pero luego viene una pregunta, ¿verdad? O te das cuenta de algo. A ver, letter D. The teacher writes on the board 2 columns with some example of regular and irregular verbs. Then he shows L1 and L2 and asks students to find which verbs are regular or which ones are irregular. A ver, ¿cuál descartaría? Vamos a leer un minutito más porque es un poquito largo. Miss, no se le escucha el audio. Perdón, listo, ya estamos, ¿cuál descartamos? Yo voy a descartar la A. ¿Cuál descartan ustedes? A ver, escríbanme en el chat. Miren, porque acá dice explicar, ya el conflicto cognitivo no tienes que explicar, ahí es cuando ya se rompe, ¿verdad? El conflicto cognitivo tiene que haber tiene que romperse, tiene que haber una situación de que no te esperabas esto, entonces era esto. La D me dice Lisbeth, muy bien, la D también descartada. Porque no tiene nada que ver hacer los verbos regulares o irregulares, cuáles son, eso no, eso ya es parte de la sesión, pero no es la parte del conflicto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Letter B o letter C?
Ok, tengo una respuesta, me dicen la B. ¿Qué me dicen los demás? B o C. ¿Qué me dicen? A ver, letter B o letter C. Vamos a analizar. A ver, letter B dice. The teacher shows L1 to his students and asks this question. What did they do in the park yesterday? Estamos hablando de aquí, de las mismas respuestas de acá. Where did they go afterwards? ¿Qué hicieron después? The teacher Elise and check the answer. O sea, esas preguntas son de aquí, de lo que está planteando el profesor, de las oraciones de acá. Entonces, ¿hay un conflicto cognitivo ahí? Dice that next, he showed L2 and asked them to continue the story. Van a continuar la historia. Both kind of verb, con los dos tipos de verbo. Van a continuar. Ya están haciendo la parte de la sesión. En la C me dice, the teacher shows L1. O sea, le muestra todo esto. Ok. Then, to find the main verb, van a buscar los verbos principales. Luego se van a dar cuenta que los verbos terminan en ed, se refiere al simple past. Mira, me cuenta que, mí sí, esos terminan en ed, son simple past. Then, después mostramos el L2 y preguntamos. Then to find the main verb, afterward he asks, what happened with the verb? ¿Y ahora qué pasó con estos verbos? Si sabíamos que en el simple past terminaban con ed, ¿qué pasó con estos ahora? ¿Terminan en ed? ¿Cuál es un conflicto cognitivo entonces? ¿Letra B o letra C? A ver, díganme en el chat. Miguel les ve, me dice letter C, ¿qué me dice el resto? ¿De acuerdo? ¿O quieren refutar la letra B? A ver, digan. Muy bien. ¿Por qué no es la letra B? Recuerden, la letra B, mucho cuidado, chicos, ustedes hagan esto en los conflictos cognitivos, porque me dice, acá están, perdón, un segundito. Bueno, ya cada vez que ya el tiempo culminó. A ver, entonces chicos, ¿qué me dicen? Acá me están preguntando, what did they do in the park yesterday? ¿Qué hicieron? O sea, las preguntas de aquí no son preguntas para un conflicto cognitivo, las preguntas son como si fueran las respuestas aquí a las interrogantes de acá. Es como decir como un reading. ¿Qué pasó en ese reading? A ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió segundo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Eso es. En cambio, en la C, ahí sí me están diciendo, ha explicado la letra 1, y me dice, sí, en él terminan los verbos en pasado simple, con ed. ¿Pero qué pasa en la 2? En la 2 ya no hay ed. Entonces, ¿qué es esto? No sé. Ahí empieza el conflicto cognitivo. Entonces, 57 es letter C. Y chicos, vamos a ver esto en la siguiente clase. Acá nos vamos a quedar. Muy bien, chicos. Bye, bye. See you in the next class. Les mando un besito a todos. Cuídense. Lindo fin de semana. Bye, bye. Chao, chao, Miss. Bye, Gracias. cuídense.